parte del equipo del denunciado ministro de Salud, el izquierdista radical Víctor Zamora, desde el inicio de la crisis sanitaria, se convirtió en un vocero técnico de la gestión del vacado e inhabilitado Martín Vizcarra en plena pandemia. Y hoy es el flamante hombre de ciencia que lidera el equipo político de salud del candidato presidencial Pedro Castillo. Pero, ¿quién es realmente el epidemiólogo Antonio Martí Quispe Gutiérrez, conocido como el Dr. Swing? Estoy preparado por hacer este trabajo, de mentorear gente para publicar con ellos. Tú dices que has hecho el análisis se lo ha hecho otra persona, no lo has hecho tú, no seas mentiroso, el análisis se lo ha hecho su amigo. Media hora, huevón, ¿no entiendes? Oye, vete a la mierda, huevón, si te veo te saco la concha de tu madre por abusivo, huevón, cagón de mierda. Esta noche en Veto a Saber, las denuncias por plagio de tesis, violencia física, psicológica y verbal del hombre de ciencia que hoy milita en Perú Libre, un médico denunciado por negarse a mantener a sus 2 menores hijos, pero hoy convertido en el flamante vocero del partido de Lápiz en la lucha contra la pandemia. No entiendo por qué dicen que no hay vacunas si el Estado peruano ya compró 60 millones de vacunas, sobran vacunas. El presidente Sagasti lo sabe muy bien, no puede hacer promesas que no va a poder cumplir él en diciembre. Muéstrame lo que has hecho, huevonazo, muéstrame el cambio que has hecho en el análisis, muéstrame tus aportes. ¿No has leído? Te aprovechas de una persona que no conoce los procesos editoriales, así siempre haces tú. Tú eres así siempre. Antes sin conversar con la doctora. He conversado antes con ella, hijo. Media hora, huevón, ¿no entiendes? Oye, vete a la mierda, huevón, si te veo te saco la concha de tu madre por abusivo, huevón, cagón de mierda. El médico Antonio Quispe fungió de vocero en temas sanitarios y se convirtió en un especialista consultado por periodistas y programas de televisión, cuando al mismo tiempo era parte del equipo de asesores del inhabilitado y procesado por corrupción Martín Vizcarra. Allí, de la mano de Zamora, el aliado de Verónica Mendoza y sus operadores de izquierda, se mantuvo en el Ministerio de Salud. Durante todo el tiempo del gobierno vizcarrista, Quispe Gutiérrez jamás tuvo ninguna crítica contra el mandatario, que se vacunó mientras miles de peruanos morían sin oxígeno. Tampoco se pronunció por las miles de víctimas que fallecían en su casa en completo abandono, ni por el cierre de postas y centros de salud que hizo colapsar hospitales, ni mucho menos por la compra masiva de pruebas rápidas por parte de Zamora, que resultó siendo la gran estafa de esta crisis sanitaria y la causa de miles de muertes. Allí, el indignado Quispe mantuvo la boca cerrada hasta que Vizcarra fue vacado. ¿Cuánto daño nos hace la demora en que llegue la vacuna? Pregúntale a Merino, pues, esos golpistas. Fueron los que nos robaron la vida de miles de peruanos. Y mira cómo son tan conchudos que salen a decir que el problema es por las marchas. Y te juro, yo me hiervo de cólera. Diciembre, cuarta fase de la reactivación económica, compras masivas, la gente en las calles. Claro, la gente en las calles, pura incoherencia, pues según el brillante médico Quispe, las marchas no contagian. Pues bien, hoy este famoso epidemiólogo se ha convertido en vocero político de Pedro Castillo y anuncia que como primera medida ellos aplicarán una sola dosis de la vacuna Pfizer, a diferencia de lo que recomienda la FDA en Estados Unidos. Es más, ahora que el Dr. Swing está en campaña, ha cambiado de discurso sobre su ex jefe, el vacado por corrupción Martín Vizcarra. Ya no le importa atacar ni morderle la mano. No entiendo por qué dicen que no hay vacunas si el Estado peruano ya compró 60 millones de vacunas, sobran vacunas. El presidente Sagasti lo sabe muy bien, no puede hacer promesas que no va a poder cumplir él en diciembre. ¿Y por qué recién cuando el señor Zamora sale del Ministerio de Salud y sale el señor Martín Vizcarra vacado, recién usted sale a criticar la
política que venía siendo mal manejada desde hace un año atrás. Ustedes pueden decir que son malos manejos, yo puedo La defender que Fiscalía son lo buenos, está pero para todo efecto investigando práctico... y el señor yo fui también ha parte del sido grupo procesado y Perspectiva rehabilitado. y No son malos manejos que yo estoy diciendo, doctor Quispe. El hoy vocero del partido de Lápiz tiene una serie de denuncias en su contra, desde el plagio de una tesis hasta violencia familiar, de las cuales prefiere convenientemente no hablar. Pero usted es vocero político actualmente de un partido Vamos a hablar de y puede política, si lo desea, responder. pero esos golpes bajos a nivel personal es muy, muy bajo. La denuncia por no mantener a sus hijos, ¿usted cree que es bajo? Y también lo de la denuncia de este No voy a señor hacer ningún comentario al científico que ya lo llamó usted hace tiempo y lo denuncia también por plagio. No voy a hacer ningún comentario al respecto. En efecto, un conocido investigador lo denuncia por haber plagiado su tema de investigación en una tesis y haber escrito un artículo sin haber contribuido para nada en este trabajo científico. Es más, le dice que se ha aprovechado del desconocimiento de la tesista Miriam Pinto para figurar sin haber hecho nada la configuración de un robo intelectual con tal de publicar un artículo. Oye, estoy bastante sorprendido, pues, porque te veo de autor corresponsal en una tesis de una colega que fue mi asesora o mi asesorada cuando yo fui su profesor en la maestría de investigación clínica San Martín. Oye, con ella? esa idea la he trabajado yo con ella, yo le di la idea, es basada en mi tesis de maestría, que vio el mismo marcador pero en otro proceso, le he acompañado, ha sustentado conmigo, ha escrito el artículo después conmigo y luego se perdió, me devuelve el artículo y te veo de corresponsal. No me parece, ¿ah? A ver, amigo, no sé, ¿me estás reclamando o prefieres? Sí, te estoy reclamando. Te estoy reclamando, huevón. ¿Que no te das cuenta que te estoy reclamando? En esta llamada, el indignado científico le refiere al flamante vocero de Perú Libre que lo va a denunciar por plagio y le conmina a demostrar sus aportes científicos. El papel de Quispe en esta conversación simplemente es patético. Estoy preparado por hacer este trabajo, de mentorear gente para publicar conmigo. Tú dices que has hecho el análisis se lo ha hecho otra persona, no lo has hecho tú, no seas mentiroso, el análisis se lo ha hecho su amigo, su familiar que está en Brasil. Antonio, yo conozco a la tesista, ella es mi amiga. Miriam Pinto es mi amiga. Muéstrame lo que has hecho, muéstrame, yo tengo la última versión, muéstrame lo que has hecho, huevonazo, muéstrame el cambio que has hecho en el análisis, muéstrame tus aportes. ¿Cuáles han sido tus aportes? No has hecho nada, huevón. ¿Te lo has leído? Está mal lo que estás haciendo. Te aprovechas de una persona que no conoce los procesos editoriales. Te aprovechas de las personas. Así siempre haces tú. Tú eres así siempre. Antes de conversar con la doctora. He conversado antes con ella, hijo. Pregúntale. He conversado con ella. 2 días voy conversando con ella. Media hora, huevón, ¿no entiendes? Oye, vete a la mierda, huevón. Si te veo te saco la concha de tu madre por abusivo, huevón. Cagón de mierda. Llamamos a Quispe para que explique la grave denuncia por plagio, pero nos dijo que de esto no iba a hablar. Pero eso no es todo. Su esposa y madre de sus 2 hijos, la enfermera Sandra René Ramos Vergara, lo ha denunciado por violencia psicológica, verbal y violencia familiar. Ella manifestó haber sido víctima de maltrato sistemático. Además, sostiene que desde hace más de 2 años, Quispe Gutiérrez ha rechazado mantener a sus 2 pequeños. Mira, no voy a hacer ningún comentario en ese sentido porque no corresponde. Y si Beto lo va a usar, bueno, es cosa de Beto, ¿no? Existe un proceso. La señora también afirma que hace 2 años que no le pasa manutención. Nuevamente, hagan las investigaciones del caso si lo desean, pero yo no voy a hacer ningún comentario en ese respecto. En efecto, critica a diestra y siniestra, pero ni siquiera puede cumplir con la pensión de alimentos. La tía de ambos niños reafirmó la denuncia en contra de Quispe. Se sabe que además una persona que tiene un proceso por pensión de alimentos es porque se niega a darle la manutención a su hijo. ¿Cuántos hijos tiene el señor? 2. ¿Y desde hace cuánto no le pasa pensión? 3 años. 3 años. 3 años, no sé cómo andará de ¿Y la señora sola con sueldo de enfermera sostiene a sus 2 hijos?
La esposa del médico político de Perú Libre solo exige justicia, pues Quispe ha apelado y mientras tanto no cumple con la manutención que le corresponde. Ella sostiene en esta denuncia que él hizo abandono de hogar en julio del 2018. Dijo ser víctima de maltratos psicológicos, recibiendo gritos e insultos con palabras soeces y que sus menores hijos de 6 y 9 años habían presentado problemas psicológicos por las palabras agresivas de su padre. Ella narró a la policía que los dos niños eran víctimas de maltrato psicológico por parte de su padre, el médico Quispe. Y mira cómo son tan conchudos que salen a decir que el problema es por las marchas. Y te juro, yo me hiervo de cólera. Y sí, en eso le damos la razón. A cualquiera le puede hervir la sangre que le roben su tesis, que plagien sus aportes científicos y encima los publiquen, que agredan a sus hijos y les generen daños emocionales y, lo que es peor, no cumplan con la pensión de alimentos en plena crisis sanitaria y económica, mientras que su madre, una humilde enfermera, trabaja exponiendo su vida en primera línea. En fin, la hipocresía en su máxima expresión, una conducta condenable de un vocero político que pretende liderar la lucha contra la pandemia y la vacunación de millones de peruanos. La justicia tendrá que intervenir para que el maltrato, el robo y abandono no queden impunes. Me hiervo de cólera, dice. Me hiervo. Bueno, ya que le gustaba tanto la peliculina, le gustaba tanto figuretear, le gustaba tanto salir en la tele y ahora se ha metido en la política, pues bienvenido. Es el momento de expulgarlo, es el momento de saber quién es quién y ahí tenemos a este ejemplar, ¿no? Con denuncias por violencia psicológica, por violencia familiar, por abandono de hogar, por abandono de 2 hijos menores a los que desde hace 2 años no les pasa alimentos y, por si acaso, el no pasar alimentos ya no es una falta leve. Gran parte de las personas que están privadas de su libertad precisamente están por un delito que se llama omisión de asistencia familiar, que es el delito en el que incurre este señor Quispe. Omisión de la asistencia familiar, 2 años abandonando a 2 hijos menores y con denuncias de violencia contra su mujer y sus hijos. Estos son los ejemplares que se busca Perú Libre, como especialistas, ¿no? Como técnicos, como voceros. Ejemplar, realmente ejemplar. Bien, antes de ir a la pausa, yo quería comentar algo que me ha llamado la atención, y es que el día de ayer